Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Reciban nuestro saludo en el amor del Señor. Igualmente a aquellos que nos están acompañando a través de la plataforma en nuestro canal de YouTube en la mañana de hoy. Reciban nuestro saludo y nuestro abrazo en el amor del Señor. Y por favor, salúdense ustedes aquí, los que estamos aquí en la presencia del Señor. Y estamos aquí unidos, los hermanos juntos y en armonía. Amén. Gloria a Dios. El mensaje de la mañana de hoy se titula Somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Y aunque estemos aquí, unos aquí, otros allá, unos más atrás, unos más atrás, estamos unidos en el Señor. Buscamos su presencia porque estamos en un solo espíritu. Amén. ¿Se pueden sentar, amados? Como les decía, el título de la mañana de hoy es Somos un solo cuerpo. La palabra nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y que para que un cuerpo funcione correctamente, todos sus miembros funcionen correctamente, tiene que haber unidad. Hace unos segundos yo me paré aquí al frente y he tenido varios movimientos. Tengo una amada hermana que está siempre conectada a través de las plataformas y dice que yo como que no me quedo quieto. Pero la realidad es que cuando yo muevo mi mano derecha, mi mano izquierda, es porque recibe una instrucción del cerebro para que lo haga. Así que tiene que haber, si somos un cuerpo, tiene que haber unidad en el cuerpo para que esta mano no esté haciendo diferentes movimientos ni nada, que esté todo en el orden, respondiendo a la cabeza. Así como nuestro cuerpo tiene una cabeza, también la iglesia tiene una cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos... Despierta, iglesia. Por Dios santo. Nosotros somos su cuerpo, somos sus miembros. Ante esta realidad debemos preguntarnos, ante esta realidad que acabamos de decir y a la realidad que acabamos de ver entre nosotros, debemos preguntarnos, ¿habrá unidad en el cuerpo? ¿Habrá unidad entre nosotros? Estar juntos, hermano, no significa que hay unidad. Ni para estar unidos es necesario estar de acuerdo en todo. Por ejemplo, esta amada hermana que estaba dirigiendo el devocional, llevamos casados 40 y pico de años, 42, 43 años, ¿y usted cree que hemos estado de acuerdo todo el tiempo? Pero estamos unidos. Esa es la diferencia. En la comunidad de creyentes que conforman la iglesia de Cristo, todos debemos cooperar. Somos uno. Todos debemos ayudarnos. Debemos extrañarnos. Y debemos tratar a los demás con amor y respeto. Y debemos preguntarnos ante eso, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos cooperando? ¿Estamos ayudando? ¿Nos estamos extrañando unos a otros? ¿Estamos tratando a los demás con amor, con respeto? ¿Estamos siendo uno delante de la presencia del Señor? ¿Estamos siendo uno con mi hermano? ¿Estamos siendo uno en la necesidad? ¿Estamos siendo uno como iglesia? ¿Estamos siendo uno con la comunidad?
Quiero que vaya conmigo allí al Salmo 133. Disculpe, que parece que cayó algo aquí. El Salmo 133, vaya allí al Salmo 133, vamos a leer el Salmo completo. Salmo 133, vamos a leer de los versículos desde el 1 al 3. Es un salmo corto, pero tiene un mensaje, hermano, poderoso de parte del Señor. Salmo 133, versículo 1 en adelante, y leemos la palabra del Señor para gloria y honra de su nombre. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. Hermano, para los israelitas era una obligación ir al templo al menos 3 veces al año. 3 veces al año, en la fiesta de la Pascua, de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Era obligado. No nos movemos, no teníamos, en ese momento ellos no tenían los métodos de transportación como lo tenemos ahora. ¿Ve? Aquí venimos de Junco, de Bayamón, de Cagua, y venimos de diferentes, de Trujillo Alto, venimos de diferentes áreas, de Carolina, de Guaynabo, de diferentes áreas. Y nos podemos mover, pero en aquel entonces no había esa movilidad. Fuera de los burros, fuera de los caballos, de los carruajes, ¿verdad? Lo que había en ese momento. Así que era obligación del pueblo de Dios, el pueblo de Israel en ese momento, ir al menos esas 3 veces obligado al templo de Jerusalén, el que estaba ubicado en Jerusalén. Para algunos era un largo viaje que le podía tomar hasta días para poder llegar allí. Pero ellos iban contentos, iban alegres. ¿Sabe una cosa? Parte de los salmos precisamente era lo que iban cantando ellos cuando iban, porque iban contentos, iban para el templo, iban a disfrutar la presencia del Señor, iban a poder adorarlo, iban a poder allí estar compartiendo los hermanos. Por eso es que dice juntos en armonía. Compartían ellos en ese momento. Ningún otro salmo expresa tan claramente el valor de estar unido como este salmo. Fíjese cómo dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos en armonía. Estas son las relaciones que debe haber entre los creyentes, entre los que se aman. Es un elogio para aquellos dentro del cuerpo de Cristo que se aman y que aman el valor de la amistad, que aman el valor de compartir entre nosotros, que aman estar delante de la presencia de Dios, que aman poder adorar al Señor, que aman cumplir su palabra de amarnos como Él nos amó a nosotros. Aunque lo más importante, a pesar de que les he hablado de compartir, de que se alegraban de ir ahí, aunque es importante poder ser uno y estar unido y poder compartir, se renuevan las fuerzas entre nosotros. Pero lo más importante cuando venimos al templo es tener un encuentro con Dios. Tener ese encuentro con Él, estar a solas con Él. Es tener esa oportunidad de poder adorarlo con
todo mi ser, que una adoración que salga de lo más profundo de mi corazón. Es poder estar ahí adorándolo, sentir que Él está, que estamos en su presencia. Es poder estar ahí adorándolo y poder escuchar su voz. Es poder estar ahí adorándolo y poder escuchar su consuelo, poder sentir su consuelo. Y luego de eso compartir con los hermanos, amarnos, abrazarnos, disfrutar, estar juntos, compartir como hermanos, como dice la palabra, juntos en armonía. Por eso, hermano, este salmo debe ser nuestro mejor modelo para una vida cristiana, para una vida de unidad dentro de la iglesia. Y cuando nosotros tomamos este salmo y aplicamos a nuestras vidas esas enseñanzas, para que esa armonía de que nos habla la palabra, hacerla nuestro verdadero ambiente de gracia, nuestro verdadero ambiente de sentir la presencia del Señor, para honrar y dar honor a Él. A Él. Quiero que vaya ahí al versículo 1. Para ir trabajando con lo que dice la palabra del Señor. El versículo 1 nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mire, tanto en aquellos tiempos como hoy día, estar juntos en armonía a veces se hace difícil. Rara vez se puede ver. Muchas veces sí, algunas veces no. Rara vez se ve entre las personas, pocas veces se puede ver. Es algo porque es que como que nos vemos obligados a imponer lo que yo creo y lo que yo pienso. Y cuando hacemos eso, no creamos armonía. Para nosotros esto debe ser un mandato de Dios, crear esa armonía entre los hijos de Dios. Porque la unidad en su cuerpo tiene que verse. Tiene que verse. Y practicarse. No debe haber ninguna razón para que esto no sea una realidad entre nosotros. Entre el cuerpo, somos un solo cuerpo. Entre el cuerpo de Cristo, entre sus miembros. No debe haber ninguna razón para que esto no se pueda manifestar entre nosotros. La palabra nos dice que es bueno y es delicioso. Y cuando nosotros degustamos algo agradable al paladar, algo que nos gusta, lo recomendamos. Es bueno, es delicioso. Por lo tanto, cuando nosotros entonces trabajamos en unidad, sirviéndole al Señor, siendo su cuerpo, reconociendo que somos su cuerpo, reconociendo que Él es la cabeza, pues es bueno, es delicioso. Y entonces se va a salir de mi boca esa manifestación de ese deleite para poder recomendar y poder decirle a los demás también cuán bueno y delicioso es estar delante de la presencia de Dios, compartir los hermanos juntos en armonía. Somos su cuerpo. El énfasis en este salmo, si usted se fija, es a través de la palabra armonía, que nos lleva a la unidad. Porque no hay nada mejor y más agradable que los hijos de Dios estén unidos, que una familia esté unida, que un vecindario esté unida. ¿Cómo nosotros nos deleitamos, lo disfrutamos? No solamente entre nosotros, sino
también cuando vemos a otros de esa manera. Porque la palabra nos dice que es bueno, que es delicioso. Porque ahí nosotros haciendo eso glorificamos su nombre. Que no nos vean a nosotros, que lo vean a Él. Que no nos vean en otro lugar, que lo vean a Él. Mire, es bueno porque haciendo esto los demás ven lo bueno que es ser parte del cuerpo de Cristo. Es bueno porque es el lugar para crecer y madurar en nuestra vida cristiana y espiritual. Es bueno porque aquí es donde la presencia del Señor y el Espíritu de Dios nos guía, nos dirige, lo podemos sentir aquí y donde estemos, delante de la presencia de Dios, buscando esa presencia realmente. Hermanos, delicioso es una palabra que viene de la raíz hebrea que se usa en la música cuando las cuerdas de los instrumentos son finamente afinadas. Y eso va a producir una hermosa melodía. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de escuchar cuando se está afinando una guitarra, por ejemplo, acústica, aquí en Puerto Rico, que tenemos el 4 puertorriqueño, ¿verdad? Que eso no lo hay en ningún otro lugar. Cuando usted oye eso sonando, qué terrible se oye. Pero cuando se le va y se lleva al punto de afinación correcto, nosotros entonces podemos ver esa afinación perfecta. El piano, que originalmente es de cuerda, el piano de cola que llaman, son cuerdas que están Mira, bueno, en la música la perfección de la afinación se llama 440. Esa es la afinación perfecta. Así que usted se imagina esa afinación después que esos instrumentos están coordinados, están ahí sacando su afinación, teniendo su afinación perfecta y sacando esa melodía que en medio de la adoración, en medio del devocional, nos dirige a buscar la presencia de Dios, de gozarlo. Escuchamos y vemos el don y el talento que el Dios le ha dado a los que tocan, a los que cantan. Pero en ese momento yo lo que miro es la presencia. Yo busco la presencia de Dios. Nada me distraiga la presencia de Dios. Cuando nosotros podemos escuchar esa melodía, vemos que es una melodía agradable y placentera. Y nosotros podemos ver que hay acuerdo, que hay unidad en medio de eso. Y eso entonces nos invita a practicarla. Cuando nosotros vemos algo que es agradable, que es placentero, buscamos agradarnos, a buscarlo porque nos invita a practicarla, a disfrutarla, a vivirla. Y a los de afuera a ser parte de. Dios lo hace posible y nosotros al practicarlo le demostramos a todos aquellos que están afuera, que nos ven, que hay un amor entre nosotros que es diferente, que hay una unidad entre nosotros que es diferente. La palabra habitar significa estar en un lugar siempre. Por lo tanto, cuando el salmista dice que ahí habitar los hermanos juntos y en armonía, está hablando de que puedan estar ahí para siempre, en esa unidad. Porque entonces estamos demostrándole a aquellos que están mirando cuán agradable y delicioso es. Cuán bueno, cuán placentero es. La palabra hermanos tiene que ver con los hijos que vienen de un padre. De un mismo padre, de un mismo
padre y madre, o aquellos que vienen de antepasados comunes, como fue en el caso de Israel, que llamaron a Abraham su padre. En el contexto de familia sanguínea, nada es más hermoso que ver el desarrollo del amor de ellos. Aquellos que tenemos hijos, que tenemos nietos, que tenemos yernos, que tenemos familia, hermanos. Cuán delicioso y placentero es poder ver unidad en ese cuerpo entre los hermanos, entre los hijos, entre los nietos, aquellos que los tenemos. Que hay esa comunicación, que cuando se ven, tienes que salirte del medio. Mire, esta semana yo estaba trabajando con la parte del canal de YouTube, estaba viendo, yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad, hay videos que bajaron automáticamente en ese, que son mascotas que por alguna razón no estuvieron sin ver a sus dueños o a sus cuidadores por años. Y cuando le hablo de mascota, yo no hablo de un chihuahua, ni hablo de un gatito. Estoy hablando de leones, estoy hablando de osos, estoy hablando de elefantes. Mire, y es preciso ver cómo, mire, había un león que salió corriendo y la persona estaba así en el camino. Y si yo hubiera sido, yo estuviera todavía corriendo. Mire, por ahí abajo. Mire, y ese león cuando llegó donde ese hombre se levantó y parecía un ser humano abrazando. Ese amor. 4 elefantes que salieron corriendo por un río cuando vieron a su cuidador y el pobre hombre en medio de los elefantes, los elefantes agarrándolo. Un oso que yo creo que llegaba acá, como hasta el techo, los osos grises esos que llaman, que yo no sé por qué le dicen grises, porque no son grises. Con una muchachita que era como los brazos de ese oso abrazándola. Ese amor que se ve en la unidad, que nosotros podemos disfrutarlo cuando lo vemos en familia y que podamos disfrutarlo también cuando lo vemos en nuestra familia sanguínea, pero así también lo podamos disfrutar cuando lo vemos en nuestras familias de la iglesia. Esa unidad, ese amor. Que si tú tienes algo, que si tú necesitas algo que yo tengo, yo te lo pueda suplir, te lo pueda desprender. Que podamos reconocer la necesidad entre nosotros para que podamos ser uno en Cristo. Mire, vaya al libro de Hechos. Quiero que me acompañe allí al libro de Hechos y vea lo que nos dice el capítulo 11. Vea lo que nos dice allí el capítulo 11, el versículo 22. Vaya allí. Mire cómo empieza el versículo 22 de Hechos 11. Llegó la noticia. Así que yo le voy a traer una noticia. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. ¿Y cuáles fueron estas cosas? Porque para que nosotros sepamos cuál es la noticia y que eso llegó a oídos de la iglesia, de esas cosas, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron entonces, cuando eso llegó a la iglesia, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces, ¿qué nosotros podemos ver? ¿Cuál es la noticia? ¿Cuáles son estas cosas que llegaron a la iglesia, que ellos tomaron la decisión de enviar allí a Bernabé a Antioquía para ver qué es lo que está pasando allí? ¿Qué noticia llegó a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén? Mire el versículo 23. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles
al Señor. Mire, la noticia que llegó al templo de Jerusalén era que algo estaba pasando en esa iglesia. Algo estaba pasando en la iglesia de Antioquía, que se fue regando la voz hasta llegar al templo de Jerusalén. Y enviaron a Bernabé. ¿Y qué encontró allí? La gracia de Dios manifestándose en la unidad de ese grupo. Estaban juntos, estaban en armonía. Fue bueno y delicioso, se fue regando hasta llegar a Jerusalén. Ahí se estaba manifestando la unidad. Es bonito ver eso dentro de una iglesia. Se riega la voz, se va buscando. Hay dos palabras importantes en este Salmo 133. Yo lo invito a que llegue allí nuevamente. El Salmo 133. Hay dos palabras que son importantes poder mencionarlas, que nos las menciona el Salmo. Son juntos y armonía. Porque, como les dije en un principio, no siempre hay armonía cuando estamos juntos. Pero fíjese, si el salmista hubiera dicho, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, sin añadir armonía, posiblemente la palabra bueno y delicioso no hubiera encajado allí. Así que ese punto importante, esa palabra de juntos y armonía, era de la mano para poder ver que era bueno lo que estaba pasando y que era delicioso habitar juntos. Seguramente no habría dicho bueno y delicioso. ¿Por qué? Porque lo hace la unidad. Eso es lo que hace la unidad. Un buen ambiente entre hermanos, agradable, en armonía. Que lo podamos disfrutar. Que salgamos gozosos. Y cuando nosotros podemos mirar este punto, tenemos que ver e identificar entonces cuáles son los enemigos de la unidad. ¿Cuáles son los enemigos de la unidad? Y yo les voy a mencionar al menos uno. Porque son muchos los enemigos que hay en la unidad. Pero uno que vino en el momento que yo estoy estudiando, que estoy en oración trabajando, es el egoísmo. Porque no nos permite pensar en los demás. Para poder ver unidad, yo tengo que pensar en los demás, ver la necesidad de los demás, ver cómo yo puedo suplir la necesidad. Así que el egoísmo no nos deja pensar en los demás, no nos deja mirar a los demás, no nos deja ver cómo se sienten los demás. Sino que el egoísmo lo que hace es que nos lleva a mirar para que sean satisfechas mis necesidades. Es ahí donde tiene que entrar la armonía para que sea bueno y delicioso y estar juntos. Echando a un lado el orgullo, el egoísmo, el individualismo. Echar todo eso a un lado para dar paso a la unidad, a la armonía en Cristo. Es como un acto de ponernos todos juntos ejecutando un instrumento. ¿Usted se imagina que me agarren a mí o a 2 o 3 de nosotros y nos quieran hacer parte de los salmistas de nuestra iglesia? ¿Usted se imagina tratando de ejecutar un instrumento? Sí, así mismo. Pero cuando nosotros vemos a personas que se unen con ese don que Dios le dio, donde hay esa unidad, donde se permite que esa nota salga perfecta, donde esa nota sale perfecta, y cuando sale perfecta,
y es oída entonces la dulce melodía. Esa melodía nos va a ayudar a regocijarnos delante del Señor. Pero también le va a ayudar a la audiencia poder regocijarse delante del Señor. Y también le va a permitir a los que puedan estar viendo y escuchando a la distancia, también poder disfrutar de esa melodía. Mire el Salmo 133, vea el versículo 2 ahora. Mira lo que dice el versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el buen óleo, es una de las palabras más importantes dentro de este versículo también. ¿Por qué? El óleo en términos humanos es una técnica que se usa en la pintura. Pero en los términos espirituales, en los términos bíblicos, se refiere al aceite de la unción. Cuando nosotros inclusive buscamos ese capítulo de los Salmos, en otras versiones bíblicas, algunas hablan del aceite de la unción. Son traducciones, acuérdense que no hay diferencia, sino simplemente son traducciones. Es como el óleo, entonces se está refiriendo al aceite de la unción. Y yo quiero que ahí deje marcado, porque volvemos ahí al Salmo 133, y quiero que vaya ahora al Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. Vaya allí al libro de Éxodo y vea el capítulo 30. Capítulo 30 del Éxodo. Éxodo 30, y vea desde el versículo 22 en adelante. Es una porción un poquito extensa, pero tenemos que verla en el contexto para que podamos entenderla. Éxodo 30, capítulo 30, versículo 22 en adelante. Habló Jehová a Moisés. Así que estas son instrucciones de parte de Dios a Moisés. Habló Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Eso significa, en las versiones, como les decía, en otras versiones nos habla de 3.5, 3.7, 4 litros por ahí. Eso significa esa palabra hin. Y versículo 25 continúa diciendo: y harás de ello el aceite de la santa unción. Mire los preparativos, las instrucciones de parte de Dios. Y está hablando de especias finas, está hablando de mirra excelente. No es cualquier aceite. Y harás de ellos el aceite de la santa unción, superior al ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Versículo 26. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Versículo 29. Así consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Por eso es que, mire, esto aquí es el santuario. Ha sido ungido, separado.
Pero mire el versículo 30, que era donde queríamos llegar. Ungirás también con este aceite a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Así que por ahí comienza el linaje sacerdotal. Con ese aceite de la unción. El salmista ahí en ese versículo 2 del Salmo 133 nos explica que la armonía de los hermanos tiene que ser como el aceite que fue usado para consagrar a Aarón como sacerdote, porque de él vendría el orden sacerdotal de Israel. Así que no podía ser cualquier aceite. Fue un aceite preparado para la ocasión, un aceite especial preparado con las instrucciones de Dios. Y si volvemos ahí al versículo 2, perdón. Mire cómo dice, es como el óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Así que aquí nos está explicando en Éxodo cómo es la preparación del aceite para que sea ungido a Aarón y todos los utensilios del altar de Dios. Pero en este caso a Aarón, porque nos explica que desciende sobre ese óleo, ese aceite de la unción, que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Y eso es importante. Fue puesto en la cabeza de Aarón y desde allí descendió sobre su barba hasta el borde de sus vestiduras. Así que no se trata de ungir una parte del cuerpo. No se trata de eso. Era un baño de ese aceite de unción. Era un baño que descendía de la cabeza, la barba, por todas las vestiduras de Aarón hasta el borde de ellas. Así que era una unción totalmente, fue ungido todo su cuerpo, fue un baño en aceite, porque todo su cuerpo fue ungido, porque fuera separado para Dios, para que hubiera unidad en todos sus miembros, esa unidad. Por lo tanto, esa unción es completa para Dios. El estar juntos y en armonía es comparado con el aceite de la unción. ¿Por qué? Porque ese aceite es símbolo en nosotros del Espíritu Santo de Dios, quien vino a empaparnos con su presencia y por medio de nosotros a esparcir ese aroma a los que no conocen a Jesús. Porque cuando somos ungidos, cuando somos parte del cuerpo, cuando solo somos un cuerpo. Mire, cuando ustedes al leer ahí en Éxodo, cómo era preparado, cuando aquellos que conocemos las especias que han sido preparadas, saben que son especias aromáticas. Así que cuando Aarón fue ungido, cuando él se tenía que mover de a un lado, ese olor tenía que salir, tenía que ser esparcido. Así que como él fue separado, esa armonía que fue el aceite que fue puesto en él, se estaba esparciendo por todo el pueblo, por donde caminaba a él. No solamente lo veían, sino también lo podían oler agradable. Aquellos que no conocían al Señor. Como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.
Hermón era una montaña, una de las montañas más altas allí en Israel. Y era conocida y famosa porque por la densidad del rocío. ¿Sabe? Yo no sé si usted tiene que haber visto cuando baja una cascada o algo que se levanta, que uno ve como ese rocío que se levanta, y cuando usted se va por el borde, cómo siente ese rocío que cae sobre usted. Pues esa montaña, el Hermón, era conocida por esa densidad que bajaba, que producía de ese rocío. Así que el monte de Sión, que estaba por debajo de esa montaña, se beneficiaba de ese rocío. Porque el monte de Sión era seco, era árido. Pero el Hermón, que era la montaña más alta, lo beneficiaba recibiendo ese rocío. Le suplía lo que necesitaba el monte de Sión, ese rocío, para que también pudiera ser un área verde, una montaña verde. ¿Sabe qué, hermano? En la iglesia muchas veces somos como el monte de Sión, tierra seca y árida. Pero Dios nos envía su bendición de lo alto para que seamos tierra buena y así demos los frutos que provienen de Él. Hermanos, el rocío es refrescante y la comunión cristiana entre los hermanos también debe de serlo. Debe serlo. ¿Cuál es la importancia de que haya armonía y unidad en la iglesia? Que ambos son un regalo de Dios. Dios los ha puesto, así como pone su gracia, como pone su misericordia, así como pone la oportunidad del arrepentimiento, así como pone vida eterna. Nosotros tenemos a través de lo que nos enseña este salmo, esa armonía, esa unidad. Ambos son un regalo de Dios. Así como el aceite que fue derramado sobre la cabeza de Aarón. La unidad verdadera en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es algo que las personas podemos alcanzar por medio de Jesús, por medio del arrepentimiento, por medio de testificar de Él, por medio de la obediencia, por medio de seguir lo que Él nos manda hacer a través de su palabra. Fíjese que en este texto del Salmo 133 se repite la palabra desciende, enfatizando que esto viene de lo alto para empaparnos tanto de aceite como de rocío, que viene de lo alto, de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Hermano, la falta de unidad llegó con el pecado y solo nosotros lo podemos resolver a través del perdón, a través del arrepentimiento, a través de un acercamiento honesto, sincero, en humildad delante del Señor, para acercarnos a Él. Tenemos que preservar la unidad, así que dejemos que ese aceite del Espíritu de Dios nos llene con su gracia y que el rocío de su presencia nos dé la verdadera unidad que nos hará más fuerte frente a un mundo que necesita del Señor y necesita que su iglesia sea el que lleve el mensaje unida, afinada, afinación perfecta, que hablemos de Él, lo que dice su palabra, lo que nos manda a llevar el Señor. Del óleo que se derramaba sobre la cabeza de Aarón, salía un aroma que era disfrutado por todos los que estaban a su alrededor.
y la bendición que él le llevaba cuando le servía, cuando ayudaba, cuando buscaba hacer lo que Dios le mandaba hacer, que traía bendición a través de su servicio. Ese aroma lo sentían a los que él les servía, hermano. Y es ahí donde los de afuera comienzan a ver que directamente en la iglesia hay esa bendición, hay esa unidad, hay esa armonía. Esa unidad es el cuerpo de Cristo que se manifiesta en nosotros como iglesia, como hermanos. Vemos aquí una fuente que pasa de un lugar, de la cabeza a los pies, de un lugar a otro. Esto es lo que ocurre cuando están los hermanos juntos en armonía. Pasa sobre nosotros, sale de nosotros, porque somos un cuerpo. Porque el aroma que se desprende de esa armonía envuelve a toda la congregación. Y todos reciben la bendición que es vista a través de lo que hace cada miembro. Eso no fue lo que ocurrió el día de Pentecostés. Que estaban allí los hermanos juntos. Que estaban allí los hermanos en armonía, que estaban allí los hermanos hablando de Cristo, que estaban allí los hermanos allí apoyándose unos a otros. Y el Espíritu Santo de Dios descendió y envolvió todo aquel lugar. Que de una se acercaron al Señor miles. La bendición más grande cuando los hermanos habitan juntos en armonía por medio de la unción del Espíritu de Dios es que nos ven, los que nos ven de afuera, se acercan. ¿Por qué? Porque quieren lo que nosotros tenemos. ¿Y qué tiene la iglesia? A Cristo, hermano. A Cristo. Y de esa manera los que están afuera anhelan y desean. Usted sabe una cosa, por medio de la vista, por medio del hermano que dieron testimonio, yo quise probar lo que ellos tenían. ¿Y qué tenían? ¿Y a quién encontré? A Cristo. Entonces cuando nosotros hacemos esa unidad y estamos unidos, como estamos fortalecidos en el Señor, vamos a testificar de Cristo, aún sin palabras. ¿Y a quién van a encontrar? A Cristo. Cuando la iglesia cumple con lo que nos dice el libro de Hechos en el capítulo 2, alcanza una unidad inquebrantable y está preparando el terreno para que Dios descienda su lluvia y que se ve en la conversión de los que no lo conocen, a través del arrepentimiento. Y cuando la iglesia hace eso, cuando la iglesia se une, cuando la iglesia suple la necesidad, cuando estamos dispuestos a ayudar, cuando estamos dispuestos a bendecir, cuando estamos dispuestos a ir más allá, termina el capítulo 2 del libro de los Hechos diciendo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando ellos se suplían la necesidad, cuando ellos miraban y buscaban qué necesitaba el otro, y si yo no lo tenía, yo buscaba la manera de tenerlo para que todos tuvieran lo mismo. Y el Señor añadía, no nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos dice. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La armonía y la unidad de la iglesia es uno de los temas más importantes para que haya un real y verdadero encuentro con el Señor, para que haya una vida espiritual en crecimiento y para que el trabajo evangelístico que el Señor nos manda hacer se cumpla. Pero lamentablemente
el mundo se ha encargado de dividirnos y poner barreras que nos alejan los unos de los otros. Barreras como los prejuicios, barreras como las clases sociales, barreras como los partidos políticos, barreras como las malas relaciones entre las familias, barreras entre las luchas de las religiosas. Son uno de los pocos ejemplos a los que nos estamos enfrentando todos los días. Por tanto, hermano, no hay cosa mejor que encontrarle un lugar donde se respire la bendición de ser aceptado, donde se respire la presencia del Señor, donde se practica el amor incondicional de Dios en su iglesia y los que están a nuestro alrededor. Alguien dijo en una ocasión: al pecado le gusta andar solo, pero cuando ese pecador es confrontado, es perdonado y se arrepiente y queda libre, es cuando vemos que se manifiesta ese Salmo 131. Es cuando vemos que es bueno practicar el Salmo 133. ¿Por qué? Porque es una bendición que Dios ha puesto en su palabra para beneficio de su pueblo, de su cuerpo. Porque cuando la iglesia practica esto, nos dice el Salmo al final: allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo le invito, hermano, a ponerse de pie y acompañarme en oración. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pido, oh mi Dios, encarecidamente, no lo puedo hacer desde aquí. Padre, te damos gracias. Señor, te damos gracias en este momento, Dios. Te pido, oh Señor, que esa palabra se haga una realidad en nuestras vidas. Permite que tu Espíritu Santo, oh Dios, nos ayude a buscar esa unidad. Nos ayude, Señor, a acercarnos a ser uno. Que nos ayude a comprender, Señor, que como tu iglesia somos tu cuerpo. Y que como tu cuerpo debemos ser uno en ti. Ayúdanos, Señor, a poder reconocer eso en nuestras vidas, a poder darnos cuenta, oh Señor, si estoy siendo parte o no estoy siendo parte. Y te pido, oh Dios, que me ayude a que si tú puedes, Señor, identificar que no soy parte, arranca de mí, Señor, lo que no me permite ser uno con mis hermanos para ser uno contigo, Dios. Yo te pido, Dios, que se manifieste tu gracia, que se manifieste tu gloria, que se manifieste tu misericordia y que cada uno de nosotros en esta mañana podamos, Señor Jesús, reconocer qué es lo que yo necesito para poder, oh Dios, ser uno con mis hermanos. Y así mismo, Señor, podamos llegar ante ti y pedirte perdón porque no hemos hecho lo que debemos hacer. Así que te pido, Dios, que te manifiestes en nuestras vidas con poder. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a poder continuar para seguir buscando tu presencia y poder seguir buscando, Señor, la unidad en el Espíritu para que se pueda manifestar lo que tú quieres, Señor, que se manifieste en tu iglesia, que siempre es bueno, agradable y perfecto. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero quiero hacer ahora un llamado. Aquí donde estamos y allá también aquellos que nos acompañan a través de la internet.
La unidad dentro del cuerpo de Cristo es posible. Y es lo que Dios desea y espera que se manifieste en su cuerpo. Pero es necesario que cada uno nos examinemos y nos miremos. ¿En qué lado de la balanza estoy? ¿En qué parte de la unidad o la desunidad estoy parado? Y que en este momento, ahí donde usted está, tenga esa oportunidad de estar delante del Señor, para que pueda cumplir con lo que el Señor nos manda a cumplir a todos, incluyéndome a mí. De que si identificamos algo que no es correcto, podamos ir en arrepentimiento delante de Él y pedirle perdón. Así que tómese unos segundos, unos minutos ahí, a solas con el Señor, y examine dónde estoy parado yo en este momento, Señor. ¿En qué lado de la balanza, de la unidad o la desunión estoy parado yo en este momento? Y podamos decir, Señor, como yo voy a decir: Padre, perdóname, porque hay momentos en mi vida que no he sido uno con mi hermano. Perdóname y ayúdame, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo habitando en mí, que habita en mí, para que si en una próxima ocasión, Señor, me ve dirigiéndome por un camino que no es el camino de la unidad, Señor, tú me lleves, me redarguya y me traigas al camino, para que nosotros podamos unidos buscar y practicar la unidad, que podamos buscar tu rostro, que buscamos tu presencia como un cuerpo, y que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos agarrado de tu mano. Gracias te doy, Señor, porque yo sé que tú has escuchado a cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir hacia adelante y a unirnos siempre y ser uno en Cristo, para que no nos vean a nosotros, sino que te vean a ti, Padre. Gracias te damos, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos predicado y orado, y la iglesia dice: amén.